Fase 10, política fiscal. Mariluz Carvajal, código 39389580. Tutor Marier Morales, fecha 18 de abril del 2021. Política fiscal, Colombia, Estados Unidos. Vamos a iniciar con el concepto de qué es política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. Bueno, vamos a hablar de política fiscal en Colombia. El presupuesto del Estado, el servicio de la deuda quedó en 70.5 billones, mientras que el rubro para inversión será de 58.5 billones, el más alto de la historia. En educación se repitió como el sector con mayor asignación de presupuesto, pues tiene 47.3 billones, cuando un año atrás era de 43.8 billones. El sector de la defensa y la policía subió desde 35 billones en el 2020 hasta el 39,1 billones en el próximo año, excluyendo el servicio de la deuda. El sector de la salud y protección social es el que más recursos van a tener en el 2021 con 36 billones, lo que representó un incremento de 16,5 en comparación con los 30,9 billones que tenía asignados en el 2020. El déficit fiscal de Colombia podría pasar del 10% del PIB en 2021 por baja disminución del gasto. Si bien el Ministerio de Hacienda proyectaba ahorros por 2 billones este año con el plan de austeridad, el presidente Iván Duque dijo que los recursos que se ahorrará no serán más de 500 millones. La sostenibilidad de la deuda y al espacio fiscal. Los aspectos relacionados con la sostenibilidad de la deuda pública y el espacio fiscal disponen que se abordarán a partir de una pregunta que fue el eje central de la discusión, a saber, ¿qué tan cerca está el país de un eventual límite fiscal? Para contestarla se usaron dos enfoques, uno por el lado de los impuestos y otro por el lado de un mayor endeudamiento. Los resultados a través de estos acercamientos no son muy diferentes. Por el lado de los impuestos se estimaron las curvas de Laffer que relacionan los recaudos de gobierno con las tarifas impositivas y sugieren que estos crecen con aumentos de las tarifas hasta un nivel máximo y luego caen por disincentivos que generan los impuestos sobre la oferta laboral, y el deseo a invertir. Su estimación arroja una evidencia hasta ahora no conocida para el caso de los impuestos sobre las rentas laborales. El gobierno tendría un espacio no mayor de recaudación de 3,3% del producto. El espacio de mayor carga sobre las rentas del capital es de 1,9% del producto. Hablemos un poco respecto a la crisis que se está viendo hoy en día en Colombia. Entonces, la consecución es de 14 millones para aumentar ese presupuesto relacionado con la atención de la enfermedad, para lo que hoy se cuentan con 20.050 millones. Además, se dio plazo para pagar el IVA el primer semestre del 2020 y renta del 2019. Se bajarán los aranceles para la importación de algunos insumos como son la salud y la aviación. Además, los sectores recibirán una línea de crédito en Balcodes, un cupo de 250 millones de pesos. La importancia de tener el brote desde el punto de vista económico radica en lograr un consumo y productividad que no se estanquen, a pesar de que se prevé que la meta de crecimiento del PIB es de 3,7 del gobierno e incluso de 3,5 de desarrollo. Ya no se va a alcanzar. Este año el crecimiento es de 3,5%, ya no será posible, pero el impacto fiscal se va a ver hasta el 2021, porque el impacto de la tributaria será este año, a lo que suma que la renta y los dividendos de Ecopetrol con el BRED devaluado entrarían en 2021, por lo que en el segundo semestre del 2020 se podrían tomar medidas tributarias para mitigarlo. La inversión estatal es de 5.050 millones al Instituto Nacional de Salud, 15.000 millones del Ministerio de Hacienda. Se está buscando el desembolso de otros 14.000 millones. En caso de ser necesario, se puede activar un crédito para emergencia y hasta por
800 millones. En el sistema financiero, según lo que dicen el Banco de la República, es que no ha sufrido mayores traumatismos después del COVID, ha continuado prestando con normalidad sus funciones básicas. Podemos decir que iniciando la pandemia hubo pues una incertidumbre histórica y tuvo unos periodos de recesión que tienden a coincidir eventualmente con los aumentos de la cartera vencida. Entonces, según la gráfica, podemos decir que el comportamiento de la liquidez ha sido consolidado ante la crisis de la pandemia, luego se reguló y se puede concluir desde el punto de la liquidez y la solvencia que recibe la pandemia de una manera regulada y se mantiene. Según esta gráfica, podemos decir que los retiros de los fondos de inversión colectiva hay una volatilidad siempre alrededor de cero, donde la crisis se manifestó en términos financieros, hubo grandes retiros financieros, pero luego se recuperaron. Y en el comportamiento de mercados financieros también tanto hubo una fluctuación que se puede ver que hubo una explosión más o menos en el tiempo de marzo donde hubo la crisis y luego volvió a mantenerse. Política fiscal en Estados Unidos. Entonces, podemos ver que la gran recesión de Estados Unidos del periodo 2008 al 2009 como punto de referencia fue y un balance general en promedio en América Latina y el Caribe fue de 0,4 del PIB, comparado con menos 3% en el 2019, una diferencia del 2,5 del PIB. Además, la deuda pública promedio ha crecido drásticamente al 62% del PIB en el 2019. En el 2008 era alrededor del 40% del PIB. Esas cifras apuntan a un claro deterioro de las cuentas fiscales y son en gran medida consecuencia de un mal manejo de las políticas fiscales antes, durante y después de la gran recesión de Estados Unidos. Antes de la recesión y después del auge de los productos básicos que se comenzó en el 2013, varios países consideraron el SNOP positivo como permanente y aumentaron el gasto público en consecuencia. En el 2020, el déficit presupuestario llegó a un nivel récord del 15% como resultado de las consecuencias del COVID-19 y tornó a un 14% del PIB. Ese déficit presupuestario debiese disminuir progresivamente en el 2021 y en el 2022 a 7,6% y 6,1% respectivamente. La relación entre la deuda del gobierno y el PIB, que ya experimenta una tendencia de alza en los últimos años, se incrementó considerablemente en el 2020 para financiar el gasto y apoyar a los hogares y los negocios, llegando al 131,2%. Se prevé de esta tendencia continúe llevando el déficit al 134,5% del PIB en el 2022 Estados Unidos. Sin embargo, goza de una flexibilidad financiera inigualable y el presidente propuso un estímulo millonario que podría llegar a un aumento del gasto del 5,4 billones en la próxima década en áreas como infraestructura, energía, manufactura, educación, salud, mientras los impuestos sobre los ingresos altos y corporativos debieran aumentar en 3,5 billones en 10 años. Según la FMI, la tasa de la inflación bajó de 1,5% en 2020 a comparación con 1,8% un año antes debido a la presión sobre los ingresos de los hogares y los bajos precios energéticos. Bajo el objetivo del 2% fijado por la Fed, no obstante, se prevé que la inflación salte al 2,8% en 2021 antes de bajar nuevamente a 2,1% el año siguiente, aunque esto depende de una buena medida del mercado laboral. Podemos decir que tras la pandemia, en el mercado laboral de Estados Unidos en noviembre la tasa de desempleo se inclinó a 6,7%. Esa tasa bajó 8% con respecto a su cifra más alta que fue en abril, pero es de 3,2% más elevada que en febrero. El número de personas desempleadas
10.107 millones, siguió bajando en noviembre, pero sigue siendo 4,9 millones más alto que en febrero. El FMI prevé una tasa de desempleo de 7.3% en el 2021, que bajará nuevamente en el 2022 a 5.7%. Los ciudadanos estadounidenses gozan de uno de los PIB per cápita más elevados del mundo, estimado en 65.118 en el 2019 por el Banco Mundial. No obstante, las políticas actuales de salud pública tienden a empeorar la desigualdad, el número de personas sin seguro de salud, alimento. Durante la administración de Trump, en el 2019 había 34 millones de personas en la pobreza, aproximadamente 4.2 millones menos que en el 2018, según estudios de la Universidad de Columbia. Sin embargo, la tasa de pobreza mensual aumenta de 15% a 16.7% desde febrero a septiembre del 2020 debido a la crisis generada por la pandemia. En esta gráfica podemos ver los indicadores de crecimiento en el 2018, 19, 20, 21 y se proyecta en el 2022. El plan de apoyo que Estados Unidos implementó para las empresas frente a lo de la pandemia del COVID-19 es apoyos a la asistencia para pequeñas empresas en el sitio web del Departamento del Tesoro y el sitio web de coronavirus, guía de recursos de créditos para pequeñas empresas y administración de empresas. El plan de apoyo a exportadores también lo manejan en el sitio web Banco ESID, Coronavirus Response, entrega una lista de todas las medidas de apoyo que el banco brinda a estos exportadores y la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos redujo temporalmente o eliminó los costos de varios de sus servicios de exportación en esfuerzo para apoyar a estas empresas.